Masejet Baba Batra Daf Kuf Nun Het Amud Alef 158a, primera línea. Dice la Mishnah: Nafal habayit alav ve'alishto, yorshei habal omerim isha met harishona ve'achar kach met habal. Yorshei isha omerim baal met rishon ve'achar kach met haisha. Bet Shammai omerim yachloku, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן, כתובה בחזקת יורשי הבעל, נכסים הנכנסים ויוצאים עמה בחזקת יורשי האב. La Mishnah nos habla sobre el siguiente caso. Una pareja, un esposo y una esposa. Digamos, el esposo se llama Shimón, la esposa se llama Lea. Entre esta pareja, entre ellos, no tienen hijos en común. Ambos entran a una casa, la casa se cae, se derrumba, y a raíz de eso ambos mueren. Pero no sabemos quién muere primero. Y ahora vienen los herederos de el esposo Shimón, que son los hijos que tiene de otro matrimonio, o sus hermanos, o su padre, y discuten con los herederos de Lea. ¿Quiénes son esos herederos? Los hijos que tiene Lea de otro matrimonio, o los hermanos de ella, o el padre. ¿Y qué discuten? Discuten en lo siguiente. Los herederos de Shimón, los herederos del esposo, dicen: puede ser que la que murió primero fue ¿quién? La esposa. Y después fue que murió el esposo. O sea, primero murió Lea y después murió Shimón. De tal forma, ya que primero murió Lea, de tal forma que Shimón hereda todos los bienes de Lea. Y por lo tanto, cuando después muere Shimón, ¿quién hereda todos esos bienes? Los herederos de Shimón. Y por otro lado, vienen los herederos de Lea y dicen: no, puede ser de que el esposo Shimón fue el que murió primero. Entonces nunca hereda los bienes de Lea. Y por lo tanto, ¿quién debería de heredar los bienes de Lea una vez ella muere? Los herederos de Lea, los familiares de Lea. Y no solamente dicen esto, sino que también agregan y dicen: ya que puede ser que primero murió el esposo y después murió la esposa, no solamente, dicen los herederos de Lea, no solamente nosotros nos merecemos los bienes de Lea, sino también nos merecemos ¿qué? La ketubá. Porque así es la halajá. Si primero muere Shimón, la viuda puede cobrar la ketubá de los bienes ¿de quién? De Shimón. Entonces dicen los herederos de Lea, aparte de que los bienes de Lea se mantienen con nosotros, también la ketubá la deberíamos de poder cobrar. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Mishnah Mahloket. Bet Shammai opina, ya que tenemos safek, tenemos duda, mamón hamutal besafek, holkim, que se dividan. Esos bienes de Lea, que se lo dividan entre los herederos del esposo Shimón y los herederos de la esposa Lea. Sin embargo, Bet Hillel dice: depende qué bienes. Depende qué bienes. Y explico. Antes de decir lo que dice Bet Hillel, mencionemos qué tipos de bienes hay, qué tipos de bienes tiene Lea. Lea se casa y trajo esos bienes al matrimonio. Hay dos tipos de bienes, o pueden tener diferentes categorías o diferentes estados: Nichse tzonu barzel y Nichse milug. ¿Cuál es la diferencia? Ambos los trae Lea, estamos hablando de los bienes de Lea, pero entran al matrimonio de diferentes formas, diferentes planes tienen. El Nichse tzonu barzel, el esposo al casarse agarra esos bienes y se compromete que al divorciarse o al morirse le va a regresar el valor de esos bienes en el momento que se los entregó. Independientemente si se valorizaron o se desvalorizaron, el esposo se compromete a regresarle a la mujer el valor de esos bienes en el momento que se lo entregó. Valía 1,000 cuando se entregó, si después subió a 1,200 le entrega 1,000, si bajó a 800 le entrega 1,000.
Eso es Nirsetzon u Barzel. De hecho, el esposo puede hasta venderlos. Pero cuando se separan o cuando él muere, tiene que entregarle el valor. Por eso se llama Tzon u Barzel, porque son como hierro, que son fíos. O sea, ella recibe el valor de lo que valía en el momento que los entregó. Eso es Nirsetzon u Barzel. Por otro lado, hay otros bienes que la mujer mete al matrimonio que pueden entrar en estado de Nirse Milug. ¿Qué es Nirse Milug? El capital pertenece a la mujer, de tal forma que si se valoriza, ella gana, y si se desvaloriza, ella pierde. Y solo los intereses, los frutos, son del esposo. Obviamente estos Nirse Milug, el esposo no puede venir y venderlos, porque el capital, ¿a quién le pertenece? A la mujer. Puede vender los frutos, puede vender los intereses, pero no puede vender el capital. Entonces viene Betilel y dice, cuando tenemos en nuestro caso esta discusión entre por un lado los herederos del esposo Shimón y por otro lado los herederos de la esposa Lea, la halajá va a ser la siguiente. Entonces repito, según Bet Shammai dividimos esos bienes, 50-50. Según Betilel dice, depende. Nirsetzon u Barzel se mantienen en la misma posesión anterior. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en la Gemara. Lo que es la ketubá se mantiene en manos de ¿quién? De Shimón, en su hazaká, en la posición anterior. ¿Quién tiene el dinero de la ketubá? ¿Quién tiene que pagar la ketubá? El esposo. O sea que tenemos dudas, se mantiene en su posición y no tiene que pagar la ketubá. Y los bienes de Lea denominados como Nirse Milug, eso se mantiene en posesión de ¿quién? Posición anterior, que es posesión de ella, que ya el capital era de ella. Así nos dice Betilel. De inmediato viene la Gemara y pregunta, Beheskat mi. Rabbi Yohanan amar Beheskat de Yorsha Bal. Rabbi Elazar amar Beheskat de Yorsha Isha. Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum bar Kapara amar Yachloku. Behentani bar Kapara, Hoil ve'ala lubaim lirash, Yachaloku. La Gemara de inmediato se enfoca en esta opinión de Betilel. Que otra vez, en Nirse Milug, Betilel fue claro y nos dijo que ¿qué? Que se mantienen en la posición anterior, que es la de ¿quién? La de la mujer, ya que el capital es de ella. La ketubá no se la cobramos a los de los bienes de Shimón. ¿Por qué? Porque lo mantenemos el dinero allá. Pero respecto a Nirsetzon u Barzel, la Mishnah dice lo mantenemos beheskatán, en la posesión anterior. ¿Cuál es esa posesión anterior? Dice, así pregunta la Gemara, dice Rabbi Yohanan, dice la Gemara Mahloket. Rabbi Yohanan opina, no, posesión anterior es la de ¿quién? De Shimón, del esposo. ¿Por qué? Porque en Nirsetzon u Barzel, como dijimos, el esposo puede venir y venderlo, ¿sí? Entonces, si lo puede vender es porque está en su posesión. Entonces, por eso, y eso es lo que se refiere a decir Betilel, de que Nirsetzon u Barzel viaja a en su posesión, o sea, que no se lo damos a los herederos de la esposa, sino a los herederos del esposo. Sin embargo, Rabbi Elazar dice, no señor. Eso le pertenece a quién? A los herederos de la mujer, porque es igual que Nirse Milug, son bienes de, aunque él lo podría vender todo, pero son bienes de ella. Y si los vende, pues tiene que darle el dinero a ella. Entonces, si están todavía y no los vendió, pues es de ella. Esa es la segunda opinión. Esa es Rabbi Elazar. Tercera opinión, Rabbi Shimon ben Lakish, en nombre de Rabbi Kapara, dice, Nirsetzon u Barzel tienen que dividírselo. ¿Por qué? Porque ambos tienen un buen argumento. Y también está escrito así en la baraita de Bar Kapará, ya que cada uno tiene un buen argumento, Yachloku, respecto a Nirsetzon u Barzel. Entonces tenemos tres opiniones. ¿Cuál es la explicación cuando Betilel dice que en relación a Nirsetzon u Barzel los mantenemos beheskatán? Tres opiniones. Rabbi Yohanan, la primera del esposo, Rabbi Elazar, la segunda de la esposa, Rabbi Shimon ben Lakish, en nombre de Kapará, y también está escrito así que Kapará dice en la baraita, ya que cada uno tiene un buen argumento, se divide. Seguimos. Próxima Mishnah. Nafal habayit alav ve'alimo. אלו ואלו מודים שיחלוקו. אמר רבי עקיבא, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן. אמר לו בן עזאי, על החלוקים אנו מצטערים, אלא שבאת לחלק עלינו את השווים. Bien, la Mishnah nos habla, esta Mishnah, en otro caso. El caso es el siguiente. Hay una mamá. Digamos que la mamá se llama Rivka. Y hay un hijo de esa mamá. Esa mamá tiene un único hijo. ¿Cómo se llama ese único hijo? Yaakov. Único hijo, no hay Esav. ¿Sí?
Entonces está Rivka y Jacob. O sea que si la mamá fallece, ¿le va a quién? Al hijo, ¿sí? ¿Sí? Ok. Digamos que ella es viuda, entonces no le va al esposo, ¿sí? Ok. Y el caso es así. Ambos, ¿quiénes son ambos aquí? Mamá, llamada Rivka, e hijo llamado Jacob. Ambos entran a una casa y la casa se cae, la casa se derrumba. Y a raíz de eso ambos mueren. Pero no sabemos quién muere primero. Y ahorita hay unos bienes de esta mamá que Rivka tenía, ¿sí? Y hay discusión entre los herederos del hijo, entre los herederos de Jacob. ¿Quiénes son los herederos de Jacob? Hermanos que tiene de otra, hermanos del papá, ¿sí? Hermanos que tiene del lado del papá, de otra mamá, llamémoslo herederos del hijo, ¿sí? Herederos de Jacob. Y por otro lado están los herederos de la mamá de Rivka, que son ¿quién? Sus hermanos, Labán, su padre, Betuel. ¿En qué discuten? Los herederos de Jacob dicen que ¿qué? Puede ser que primero murió ¿quién? La mamá, Rivka. De tal forma que si primero muere Rivka, ¿quién hereda los bienes de Rivka? El hijo Jacob. Y por lo tanto, cuando después muere Jacob, le pertenece a los herederos de Jacob, a nosotros. Así dicen ellos. Y por otro lado vienen los herederos de Rivka, sus hermanos, su padre. Y dicen, no, puede ser que primero murió ¿quién? Jacob. Y por lo tanto, cuando después muere Rivka, no le va a Jacob, no pasa por Jacob, porque Jacob ya murió. Entonces, ¿quién hereda a Rivka? Los hermanos, los herederos de Rivka. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Mishnah, a pesar que en las últimas Mishnayot, en la anterior y en la que vimos en la clase, o sea, en la Mishnah anterior que vimos en esta clase y en la Mishnah que vimos en la clase anterior, mencionamos discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Aquí ambos están de acuerdo, Bet Hillel y Bet Shammai están de acuerdo que ¿qué? De que en este caso ambos herederos, los herederos de el hijo Jacob y los herederos de la mamá Rivka, tienen que dividirse, Yahloku. También Bet Hillel, que en las Mishnayot anteriores mencionó Hamotzime Javero alaba raya, que mantenemos la herencia, esos bienes en la posesión anterior, y el que quiere sacar tiene que traer una prueba, y si no hay prueba se queda en su posesión anterior. Aquí está de acuerdo Bet Hillel con Bet Shammai que Yahloku. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie más muzak que el otro lado. Ambos están iguales, ¿sí? Ambos vienen por herencia, ¿sí? Ambos, los herederos del hijo y los herederos de la mamá, ambos vienen por herencia, a diferencia de la Mishnah, por ejemplo, que vimos en la clase anterior, en Daf Kuf Nun Zain. Así que es cuando se cayó una casa y estaba un hijo y un padre, ¿sí? Y ahí vienen los herederos del padre con el prestamista, ¿sí? El prestamista del hijo, ¿sí? Que en ese caso los herederos del padre vienen por herencia, tienen un argumento por herencia, y el prestamista viene por un préstamo, no por herencia, no es familiar, sino por un préstamo que le deben. En este caso los herederos obviamente son mucho más muhzakim, tienen más posesión en relación al prestamista. Igualmente en la Mishnah que vimos al principio de esta clase, que cayó la casa encima de el esposo y la esposa, en la pareja, ¿sí? Que ahí hay bienes que el esposo, como la ketubá, tiene posesión, y tiene la familia del esposo tiene posesión sobre el dinero de la ketubá, y Amotzime Javier la barraya, y otros bienes que la mujer era la dueña, y por lo tanto ella es la que su familia tiene que dar. Pero aquí ambos, aquí en nuestra Mishnah, ambos vienen ¿por qué? Por herencia. Entonces ambos tienen la misma fuerza. Entonces ya que ambos tienen la misma fuerza, no hay un muzak, no hay uno que tiene más posesión que el otro. Entonces, por lo tanto, también Bet Hillel está de acuerdo que ¿qué? Holkin, que se divide. Así nos dice la Mishnah. Sin embargo, agrega la Mishnah que Rabbi Akiva discute. Viene Rabbi Akiva y dice, yo discuto aquí. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Dice Rabbi Akiva, según mi opinión, no decimos Yahloku, no decimos que se divide, sino
mantenemos los bienes en la posesión anterior. O sea que Rabbi Akiva opina que uno tiene más posesión que otro. Y vamos a explicar a qué se refiere Rabbi Akiva, o sea, quién es el que tiene la posesión principal para decir que está en sus manos. Viene Ben Azai y le dice a Rabbi Akiva: no entiendo cómo ahorita tú discutes. Siempre discutían Bet Shammai y Bet Hillel y siempre estábamos nosotros un poco dolidos y sufriendo. ¿Cuándo va a ser ese momento que no van a discutir y van a estar de acuerdo? Y ahorita que están de acuerdo, tú vienes y ¿qué? Y discutes. Así le dice Ben Azai. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y se enfoca de inmediato en la opinión de Rabbi Akiva, que dijimos que Rabbi Akiva en este caso discute y dice: yo discuto, a pesar que Bet Shammai y Bet Hillel están de acuerdo, ambos que se divide, yo discuto y opino, Nehasim Beheskatan, los bienes se mantienen en su posesión anterior. Beheskatmi, pregunta la Gemara, ¿cuál es esa posesión anterior? Dice la Gemara, discusión, Rabbi Ila Amar Beheskat Yorsheaim, Rabbi Zera Amar Beheskat Yorsheaim Ben, Kisalik, Rabbi Zera, Kam Beshitate de Rabbi Ila Amar Rabbi Zera, Shmamine Avira de Eretz Israel, Mahkim, Veta Mamay Amar Abayeho Il Veuzeka Nahala Beoto Shevet. Dice la Gemara Mahloket, Rabbi Ila opina que la posesión más fuerte, la anterior, que es la más fuerte, es la de ¿quién? La de la mamá Rivka. Vamos a explicar después ahorita. Vamos a explicar la razón más adelante. Sin embargo, Rabbi Zera discute y dice: no, la posición más fuerte es la de ¿quién? La del hijo Jacob. ¿Por qué? Porque el hijo podría haber heredado a la mamá, entonces él tiene más acá. Así opina Rabbi Zera. Sin embargo, la Gemara cuenta que Rabbi Zera se retractó al final. Cuando Rabbi Zera hizo aliyá de Babel, ¿a dónde? A Eretz Israel, se retractó y dijo como la opinión de Rabbi Ila, que en verdad el que la posesión anterior, ¿quién es? El de la mamá Rivka. Y dijo Rabbi Zera él mismo dijo sobre él mismo, Rabbi Zera dijo: de aquí vemos que el ambiente, el avir, el aire de Eretz Israel, de la tierra de Israel, agrega sabiduría. ¿Por qué? Porque desde el principio estaba discutiendo con Rabbi Ila y después me retracté. Cuando fui a Israel, ¿es por qué? Porque entendí un poco mejor el tema y por eso me retracté. Entonces sale que al final no hay discusión y según todos, esa es la opinión de Rabbi Ila y Rabbi Zera después de retractarse, según todos decimos que ¿qué? Que es la explicación, la opinión de Rabbi Akiva, que se quedan los bienes en Beheskatán, en su posición anterior. ¿De quién es? Yorsheaem, de la mamá llamada, en el caso que dimos, Rivka. Pregunta la Gemara, bueno, ¿y cuál es la razón? Listo, esa es la halajá, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué decimos que la mamá está más murzeket, tiene más posesión en esos bienes? Dice Abayé, te voy a explicar por qué. Porque toda la vida de la mujer, después de que murió su esposo, ella era viuda, ¿sí? Era viuda, dijimos, ¿sí? ¿Estaban en manos de quién esos bienes? De ella. Entonces, ella, a la tribu de ella, ¿sí? A la tribu que ella pertenecía, ¿sí? Que era su padre. Por lo tanto, mantenemos todo el tiempo los bienes en manos de ella, lógico. Seguimos. Amarlo Ben Azai, ala halukim anu mitzarim vejule. Amar bisimlai ada amra, Ben Azai talmid haber de Rabbi Akiva, de ka amarle shebata. Al final de la Mishnah mencionamos lo que le dijo Ben Azai a Rabbi Akiva, que había pasado. En este caso, de esta última Mishnah, mencionamos que Bet Shammai y Bet Hillel están de acuerdo que ¿qué? Yahloku. Viene Rabbi Akiva y dice: no, yo discuto. Y digo que ¿qué? Nehasim Beheskatan. Vino Ben Azai y le dijo ¿a quién? A Rabbi Akiva: no entiendo. Siempre nosotros sufríamos que Bet Shammai y Bet Hillel discuten. Y ahorita que ellos están de acuerdo, tú vienes ahorita y nos discutes, tú vienes ahorita y no haces discusión. Ahorita Ben Azai era alumno ¿de quién? De Rabbi Akiva. Dice Rabbi Simlai, es decir, de aquí podemos aprender que Ben Azai, a pesar que era alumno de Rabbi Akiva, llegó a ser alumno amigo. ¿Por qué? Porque le habló muy fuerte. Le dijo: tú vienes para acá a discutir. Le habló de tú. Tenía que haber dicho usted, rabino. No decir Shebata. Tenía que hablar en tercera persona. Sheba Rabbenu. Hasta que vienes tú, nuestro maestro. ¿Sí? No tenía que, él le dijo: hasta que siempre sufríamos entre Bet Shammai y Bet Hillel que discutían, y ahorita que están juntos, vienes tú y discutes. ¿Cómo tú? Tú eres tu maestro. Tenía que haber dicho que
viene usted, viene nuestro maestro y discuta, tenía que haber más respeto en tercera persona. El hecho que le dijo Shebata, vienes tú y discutes, aquí vemos de que no obstante era su alumno, pero también era que después se hizo, era su alumno, pero después que subió mucho nivel Benazai, se hizo también que su amigo y por eso le pudo hablar un poco más fuerte. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.